esa teoría, yo voy a hacer una introducción a lo que es las herramientas que necesito para que ustedes entiendan todo lo que es la inferencia estadística. Hemos hablado en la sesión anterior de la población, ¿sí? Dos términos importantes, población y muestra. Entonces, hemos dicho que una población puede ser una representación de una característica o de dos características o más características. Lo único que habíamos concluido es de que una población puede ser representada por una variable X, que siempre será una letra mayúscula, y aquí este signo de esta S echada con esta L, quiere decir que esta variable X siempre va a tener una distribución de probabilidad asociada a ella. Esa distribución de probabilidad tiene un modelo matemático, un modelo probabilístico, que está dado en términos de X minúscula, que son los valores que va a asumir ese X, ¿sí? Y al mismo tiempo puede tener algunas constantes en el modelo, que vienen a ser los parámetros del modelo. Entonces, esta es la simbología que vamos a utilizar para representar una población, desde el punto de vista estadístico-matemático. Entonces, estamos diciendo representa una población con una ley de probabilidad, un modelo, y que depende de uno o más parámetros poblacionales. ¿Quiénes son los parámetros poblacionales? Son todos los valores característicos que se pueden utilizar para describir ese modelo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ejemplo más sencillo de las variables discretas. X es una variable aleatoria distribuida según la ley de Bernoulli. ¿Eh? Estamos hablando de la distribución, en este caso específico, de la distribución de Bernoulli. Esa distribución de Bernoulli depende para valores de X en el rango de esa variable y tiene como parámetro la letra P. Todos ustedes se acuerdan de ello. Entonces, ¿qué significa esta afirmación? Significa toda esta información que se puede dar acerca de ese modelo probabilístico. ¿Qué es esa información? La primera es el modelo probabilístico. Aquí ustedes están con el modelo probabilístico. ¿Qué significa el modelo probabilístico? Significa el modelo que yo puedo utilizar para calcular probabilidades de los distintos valores que puede asumir X. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a X minúsculo está dado por ese parámetro P elevado a la X por 1 menos P elevado a la 1 menos X. Los valores de X son siempre valores comprendidos entre el 0 y el 1. El 0 haciendo referencia al evento fracaso y el 1 haciendo referencia al evento éxito. O sea, estamos hablando de una población que está dividida en dos grandes grupos. El grupo de X igual a 1 y el grupo de X igual a 0. O sea, el grupo de aquellos elementos que tienen la característica éxito y el grupo de los que tienen la característica fracaso. El parámetro P, ¿qué significa? ¿Cuál es su interpretación? El parámetro una constante que representa la probabilidad de ocurrencia del evento éxito en esa población. La probabilidad de ocurrencia del evento éxito en la población. Aquí está, para X igual a 1 tengo P, para X igual a 0 tengo 1 menos P. 1 menos P es la probabilidad de ocurrencia de un evento fracaso. Algunos a esta diferencia 1 menos P, en algunos libros van a encontrar que ese 1 menos P es también igual a la letra minúscula Q. Algunos autores utilizan esa letra. ¿De acuerdo?
tiene respecto de esta distribución de Bernoulli, que todas sus características representativas están siempre expresadas en términos de P. La esperanza matemática, que es la media poblacional, es igual a P. La varianza de X, que es la varianza poblacional, están con letras, es igual al producto de P por 1 menos P. Todas las descriptivas de un modelo probabilístico, en la mayoría de los casos, son funciones del parámetro que tiene ese modelo. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué es lo que hemos hecho en estadística 1? En estadística 1 se conoce este valor del parámetro, entonces hemos hecho un cálculo de probabilidades utilizando este modelo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en estadística 2? En estadística 2 no conocemos este parámetro. Es nuestra incógnita. Es decir, vamos a estudiar no la población, sino una muestra. Y en función del resultado de esa muestra vamos a definir cuál va a ser de ese parámetro P de esa población para esas condiciones en que fue el experimento. ¿Me entiende? ¿Preguntas? Bueno, espero que... Espero que no haya dudas. Está claro eso. Muy bien. Entonces, este es el modelo más sencillo que tenemos dentro del análisis estadístico de una población discreta. Generalmente, cuando tenemos una población discreta, lo particionamos en estas dos categorías, la categoría éxito y la categoría fracaso, que facilita mucho el análisis después para cualquier estudio que queramos realizar con ese tipo de variables discretas. El siguiente modelo, que también han visto en estadística 1, es la binomial. Si nosotros tenemos el X ahora como el número de éxitos observados en n repeticiones independientes de ese experimento de Bernoulli, tenemos que X es una binomial. Hablando de una situación de definir el X de una manera concreta. Número de éxitos observados en repeticiones independientes. O sea, no estoy realizando, como en este caso, una sola experiencia. Estoy repitiendo esta experiencia n veces. Y esa repetición lo estoy haciendo de manera que entre una repetición y la otra es dependencia. Entonces, cuando tenemos este enunciado de esta variable, en ese sentido, incluye de que X es una variable binomial. Ahora, la variable binomial es una variable cuyo modelo matemático o probabilístico depende de dos, depende del parámetro n y depende del parámetro p. ¿Sí? Su modelo probabilístico está dado por este modelo. Si ustedes observan, es el mismo modelo del experimento de Bernoulli, solamente que tiene un coeficiente y en lugar de 1 es n. El valor de X siempre va a variar entre 0 y n para la binomial. Su esperanza matemática, que es la media aritmética, es el producto de n por p. Su varianza, que es la varianza poblacional de esa, es el producto de n por p por 1 menos p. Estamos hablando de una extensión de este concepto de Bernoulli para
cuando se repite el experimento de manera independiente un número n de veces. Nada. Entonces tenemos estas propiedades bien definidas. Fuera de estas propiedades que existen acá, que son la media, la varianza que ustedes han visto en estadística 1, tenemos una función que es sumamente importante en el análisis de los modelos probabilísticos. Es conocido como la función generadora de momentos. La función generadora de momentos. Es una función que describe todo el comportamiento de cualquier modelo probabilístico que estemos estudiando. Es simplemente conocer yo tengo toda la información al respecto de ella. Para cualquier variable aleatoria, sea esta una variable discreta o sea una variable, siempre va a existir la función generadora de momentos. Esa función generadora de momentos se define como esta expresión. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Aquí un símbolo para representar a la función generadora de momentos de X, y es una función que depende de esta variable t, que es una variable auxiliar. Y se define como la esperanza matemática, función exponencial con exponente de la variable X por t. Entonces, el concepto de esperanza matemática conocemos muy bien de estadística 1. Si la variable es discreta, es una suma del producto de la variable que se está queriendo sacar, su esperanza matemática, multiplicada por la función de probabilidad de la variable aleatoria. Entonces, tendría la suma de este exponencial por p de x, cuando la variable es discreta, y p de x es la función de probabilidad de x. Hemos visto la binomial o la Bernoulli, aquí estaría el modelo de ella. Y tendríamos que hacer ese cálculo. Si la variable es continua, esta suma discreta se transforma en una suma infinitesimal. Esa suma infinitesimal es una integral sin infinito hasta más infinito. El mismo contexto. La función de la que estoy queriendo hacer la esperanza matemática multiplicada por la función de probabilidad. Este es el modelo probabilístico que está representando a la variable continua. Entonces, esta es la definición de esperanza matemática como la función generadora de momentos. Tiene la propiedad de que si yo calculo la esperanza matemática de x elevado a la potencia r, lo único que tengo que hacer es derivar esta función hasta el grado r que se quiera de esta potencia. Y calculo el valor cuando reemplazo el t por 0. La derivada es respecto de t, no es respecto de x. Entonces se está generando ¿qué cosa? La esperanza matemática de x a la 1, de x a la 2, de x al cubo, de x a la cuarta, dependiendo de la potencia que yo quiera calcular, voy a poder hacer las derivadas de esa función, que es una actividad mucho más sencilla que utilizar el concepto de esperanza matemática como una suma o como una integral. Esta expresión son conocidos como los momentos ordinarios de orden. Va desde 0 hasta cualquier valor. Por eso se llama función generadora de momentos, porque genera los momentos ordinarios, cualquier orden, desde 1 hasta cualquier valor. Luego tenemos otra propiedad importante, también vinculada al estudio de la distribución probabilística que estamos estudiando. Tenemos una sucesión de variables aleatorias, x1, x2 hasta un x sub k,
variables aleatorias independientes. Si nosotros tenemos x1, phi de x2 hasta phi de xk como las funciones generadoras de cada una de esas variables, entonces la función generadora conjunta para cada valores que tiene cada una de esas variables está dada por el productorio. Por el productorio, este es el pi en el índice desde 1 hasta acá. Estamos hablando de multiplicar las funciones generadoras de las variables que están relacionadas acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a generar una función que yo puedo después derivar y aplicar la propiedad anterior para poder buscar los momentos ordinarios de la función de todo este conjunto de variables, dado en suma, por ejemplo. Aquí tengo referida una estoy partiendo de que tengo una población de Bernoulli. Entonces, en su forma tabular, esa población tiene los valores de 0 y 1. Cuando es x igual a 0, la probabilidad es, cuando x es igual a 1, es p. La suma de todos los valores de la probabilidad de total es 100. Cuando yo quiero calcular la función generadora de momentos, lo único que tengo que hacer es e a la x t de x. Entonces voy a reemplazar el x por 0. ¿Sí? Entonces tengo e a la 0. E a la 0 es 1 por p de x. P de x es 1 menos p. Entonces aquí está 1 menos p. Para esto, x es reemplazado por, entonces tendría e a la t por p. Entonces tengo e a la t por p. Y si sumo, tengo la esperanza matemática exponencial, que es la función generadora, viene a ser esta suma de 1 menos p por e a la t. Esta es la función generadora de momentos de esta variable de Bernoulli. ¿Me han entendido? Para el elemento, para una población, la más sencilla. Estoy calculando su función generadora, que está dada en términos genéricos del parámetro P. Aquí está la distribución de probabilidad, que es la representación de la anterior, de esta. Cuando x es igual a 0, reemplazo, esto es p a la 0, queda 1 menos p. Cuando x es igual a 1, reemplazo, esto es 0, queda p. Esa está representada tabular, entonces estoy calculando la estadística de e a la x. La esperanza matemática de e a la x es ¿qué cosa? Es el e a la x por p de x. Voy a sumar esos productos para los distintos valores de x. Voy a multiplicar e a la x, xt por p de x. Tengo acá el valor de x 0. 0 por t es 0. E a la 0 es multiplicado por p de x, su p de x. Entonces 1 por 1 menos p. Lo mismo para el x es 1, por tanto tengo e a la t. Ese e a la t debo multiplicar por p para 1 es p, por tanto tengo. Ahora aquí en totales voy a sumar toda la fila y a la función generadora de momentos. Entonces esa función generadora de momentos para una variable de Bernoulli dada por esta expresión. También en términos de... Si nosotros queremos demostrar la esperanza matemática y la varianza con la propiedad de esta función,
hago la primera derivada. La primera derivada, por ejemplo, la esperanza de x es la primera derivada respecto de t calculado para t igual a 0. Entonces voy a derivar esta expresión respecto el 1, la derivada del 1 respecto de t, ¿cuánto es? Es 0. ¿Por qué? Porque el 1 es constante. La derivada de una constante es 0. La derivada de p respecto de t también es constante respecto de t, por consiguiente es la derivada de p por e a la t respecto de t. Entonces p es constante, está fuera. La exponencial respecto de t es real. Por tanto, tenemos eso. Ahora voy a calcular o sea, reemplazo todo cuanto es t por 0. Entonces, al reemplazar este t por 0, e a la 0 es 1, por consiguiente tengo 1 por p igual a p. La esperanza matemática igual a p cuando es una Bernoulli. La varianza, ¿cómo calculamos la varianza? La varianza se calcula como la esperanza matemática de dado menos matemática de x toda elevada al cuadrado. Entonces, si yo conozco la esperanza matemática de x, debo calcular la matemática de x al cuadrado. Derivada segunda de la función generadora, t calculada para t igual a 0. Entonces, propiedad de la derivada segunda es la derivada de la derivada primera. Vuelvo a hacer esta derivada. Ahora derivo respecto de t, es la misma expresión. Calculo respecto de t igual a 0, el s se convierte en 1, quedando p. Por tanto, la varianza sería la esperanza matemática de x cuadrado es menos la esperanza matemática de x, que es p, elevado al cuadrado. Y tenemos por factorización esta expresión, que es la misma que hemos definido para la distribución de Bernoulli. ¿Alguna pregunta? Aquí David está durmiendo. Ah, no, había sido la foto de que está. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nada. ¿Se han dormido o se han ido? Bien, extendemos la propiedad para ahora definir un x que sea binomial. Inclusive podría cambiar acá con la letra I, no confundan, pero no hay ningún problema. ¿Qué es la binomial? La binomial hemos definido como el número de éxitos observados en n repeticiones de un ejemplo. Estamos hablando de n independientes. Entonces, que el x, que es binomial, puedo expresar como un x2 más un xn. O sea, las n repeticiones, uno de estos x es una variable de Bernoulli. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué significa variable de Bernoulli? Que el valor que va a asumir va a ser O1. Si es 0, fue fracaso. Si es 1, entonces cuando voy a sumar todos de acá, lo que voy a tener es el número de éxitos. Está cumpliendo la definición de una variable binomial. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿cuál es la función generadora de esta variable como esta suma? Estamos hablando de esta propiedad. Estamos hablando de esta propiedad, donde tengo una de variables aleatorias. Si son independientes y con funciones generatrices de cada uno, tenemos que para punto, que puede estar
guardado en la forma de suma, productorio de las funciones generadoras de cada una de las variables. Entonces, al aplicar esta propiedad, veríamos acá lo siguiente. Es el productorio de cada uno de los x, y. Entonces, es 1 menos p más que a la t x1. Para el x2 la misma, para el x2 es igual, hasta el xn es igual. Entonces se repite n veces la misma, el mismo factor por expresado en términos de una potencia. Esta es entonces la función generadora de momentos de una variable aleatoria binomial de parámetro p y n. ¿Sí? Entonces esa es la función generadora de momentos de ese parámetro p. ¿De acuerdo? Podemos utilizar la misma propiedad que hace rato para poder demostrar la esperanza matemática y la varianza. La esperanza matemática de una binomial es la varianza es n por p por 1 menos p. Puedo utilizar el mismo procedimiento anterior, solamente que ahora utilizando nueva función generadora de momentos. Para la esperanza matemática voy a semear, y aquí lo que tengo que hacer es derivar utilizando la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tengo que derivar primero. Al derivar la potencia tendría el exponente por otra potencia con exponente disminuido en la unidad. Por la derivada de la base, la derivada de hecho ya hace rato, es constante, es 0. Y aquí tengo la exponencial, es ella misma. Entonces tendría. Ahora cálculo para t igual a 0, o sea, reemplazo donde es t por 0. Entonces aquí tendría 1 menos p, 0. Todo esto en 0 esta suma y quedaría 1 elevado a la n menos 1, que es 1. Y aquí tendría p. Entonces va a generar el producto de n por p. N por 1 elevado a por p va a generar np. Para la varianza hemos dicho que necesitamos matemática de x al cuadrado. Entonces, debo realizar la de esa función. Al hacer la derivada segunda, la parte matemática está bien, tiene conocimiento de ello. Después de derivar voy a todo cuanto esté por 0, y entonces esta expresión como la matemática de x al cuadrado. N por n menos 1 dado más n por p. En algunos libros está n por p más n por n menos 1 p cuadrado. Es lo mismo. El orden de los asuntos. Ahora reemplazo aquí la esperanza de x cuadrado y aquí está elevado al cuadrado. Me hago la manipulación y coincido con el resultado de que la varianza, el sigma cuadrado de x es igual a este producto de n por p por 1 menos p. Está demostrada para la distribución binomial.
A ver, hagan un seguimiento, vean en alguna parte que no hayan entendido de esta demostración. Muy bien. Variable aleatoria discreta, muy utilizada también, es la distribución hipergeométrica. X representa también el número de éxitos en n, solamente que esas repeticiones son dependientes en el experimento de Bernoulli. O sea, hay diferencia de una repetición a otra repetición. Ese X enunciado de esta manera es conocida como la distribución métrica. Y la distribución hipergeométrica tiene sus parámetros. Tiene tres parámetros. ¿Cuáles son sus nombres? El tamaño de la muestra, repeticiones, el n minúscula, el n mayúscula, el tamaño, el k, el tamaño de la clase éxito en la población. Entonces, cuando hablamos de una distribución hipergeométrica, estamos hablando de tener el X como una hipergeométrica mencionando sus parámetros, tres parámetros. ¿Qué significa esta afirmación? Se puedo definir el modelo matemático que está dado de esta manera de X, donde los valores de X siempre van a ser desde 0 hasta el menor entre n. El límite máximo viene a ser el valor menor entre n y k, donde n es y k es la clase, el tamaño de la clase éxito de la población. Nosotros extendemos las propiedades, podemos ver que la esperanza matemática da por el cociente por k sobre n mayúscula. La varianza está dada mayúscula por k por n mayúscula menos n mayúscula al cuadrado, multiplicado por esta corrección de tal que es n mayúscula menos n minúscula sobre n mayúscula menos 1. Esas son las propiedades a esta distribución, especialmente con estas dos medidas que se utilizan mucho en su función generadora de momentos. Es una función muy mucha. Lo que sí podemos decir es de que la hipergeométrica tiende a la binomial cuando el tamaño de la población se hace cada vez más grande. Al atender el parámetro de la binomial P, se calcula a través del cos K sobre N. K es el tamaño de la clase X, que es el tamaño de la población, N mayúscula. Es la única alternativa que existe. Geométrica es una distribución que se da mucha representatividad cuando el tamaño de la población es pequeña. O sea, estamos hablando de una población finita. En cambio, la es para una población infinita. Muestreo de población finita, muestreo de población infinita, genera geométrica y la binomial respectivamente. Seguimos con el de variables discretas. La otra distribución es la distribución de Poisson. ¿Cómo se identifica una variable en términos de que esté asociada a un experimento que se llama,
que representa una variable expresada en función de área, en función de volumen por unidad. O cuando es una binomial con los parámetros de n y p muy pequeñito. Cuando nosotros tenemos eso, esta condición de n, una binomial n muy grandito, tenemos entonces que x es una variable de Poisson. ¿Qué significa que es una variable de Poisson de parámetro lambda? Es que tiene estas características. El modelo probabilístico está dado de esta manera. Es para todos los x desde 0 hasta infinito. La esperanza y la varianza coinciden en el mismo valor, que es el valor del parámetro. Su función generadora de momentos está dada por esta expresión, el lambda por la exponencial menos 1. Derivando esta función exponencial vamos a poder calcular sus propiedades, sea la propiedad que queramos generar. Si está por términos de momentos, se puede calcular a través de ese generador de momentos. Bien, esa es una cita rápida de las variables que ustedes debieran conocimiento de la materia de estadística 1. El otro grupo de variables son las variables. Entonces, vamos a recordar que para una variable aleatoria continua siempre existe que dos funciones, la función de densidad y la presión. La función de densidad es una función que expresa en términos de probabilidades de ocurrencia de la variable x. En cambio, la función de repartición es una función que expresa una probabilidad acumulada. Con el x va hacia la izquierda. El primer modelo de una variable continua es el modelo de la distribución uniforme en un intervalo a rad. Ustedes en simulación van a utilizar esta uniforme de parámetros 0, 1, intervalo 0, 1. Y ahí van a poder sacar probabilidades de que la variable x esté por el menor que 0,5 o sea mayor, que es situaciones de redondear al 0 o al 1. Muy bien. Para esta función uniforme en el intervalo e, la función de densidad está dada por 1 sobre b menos a para todo x que está en el intervalo a, b. No incluye a b porque si no aquí quedaría qué cosa. Estaríamos a ver límites. ¿Sí? Estamos hablando de este en cualquier otro lugar fuera de a, b. 1 sobre b menos a en esta región de el y b. Toda función de probabilidad debe cumplir estas dos condiciones. No deben olvidarse eso. Para ser probabilística, cualquier función matemática siempre estas dos condiciones. La primera condición de que sea una función no negativa, o sea, que solamente valores positivos, incluyendo al 0. La segunda condición es de que el área que define la curva de la función con el eje de las abscisas debe ser igual a 1 en todo el dominio de la variable. O sea que
cuando tenemos esta afirmación que cumplen estas funciones llamadas, se puede utilizar para el cálculo de probabilidades en forma de una integral. Si yo quiero saber la probabilidad de que x esté entre x0 cualquiera, voy a integrar entre x0 y x1 la función de densidad, esta función. Como es una integral definida, valor, y ese valor será la probabilidad. La integral definida siempre es sinónimo de área entre la curva de la función y el eje de las abscisas. La curva de la función por esta propiedad está siempre sobre abscisas. Por consiguiente, tendremos área siempre positiva y el cálculo de probabilidades se traduce en un cálculo de áreas. El cálculo de áreas es una integral definida. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Las propiedades características de esa función uniforme en el intervalo AB está dada por esas expresiones. Por ejemplo, la esperanza matemática de X. La esperanza matemática de X es una integral desde A hasta B, porque estamos hablando en ese intervalo, de la función respecto de X. Y 0 es en el otro caso, entonces no hay necesidad de ser referencia. Cuando hago esta integral tendría 1 sobre B y tendría x cuadrado sobre 2. Los límites de integración son a y b, por consiguiente, haciendo la sustitución para el límite superior menos el límite inferior, se tiene esta expresión que coincide con a más b dividido en C2. ¿Está claro? Si yo quiero calcular la esperanza matemática de x cuadrado o la varianza, necesito saber esta expresión. La varianza es siempre el límite superior menos el límite inferior elevado al cuadrado sobre 12. La función generadora de momentos de una distribución uniforme está dada por esta expresión. Entonces puedo utilizar esta función generadora para poder calcular la media aritmética, o sea, la esperanza matemática, o calcular la varianza de esta distribución. Si yo voy a calcular la esperanza matemática con la derivada de esta expresión es la derivada del cociente, aplico la reglita de la derivada del cociente, luego simplifico y aplico límites para t tendiendo a 0, como estamos hablando de una función continua y no tiene un punto final, entonces debo ver qué es lo que ocurre con la función cuando t tiende a 0. Entonces, al hacer la sustitución, tendríamos eso. Para calcular este límite, ¿qué puedo utilizar? Aquí al reemplazar va a dar una indeterminación, por consiguiente de ser. Para simplificar este límite, aplico L'Hopital. L'Hopital, ¿qué es? El límite de esta expresión fraccionaria es igual al límite de sus derivadas. Entonces, cada uno de estos términos de la fracción voy a derivarlos
respecto de t. Entonces, al tener esa derivada, hago las simplificaciones, tendría esta expresión simplificada. Podemos ver que no da directamente, tengo que hacer nuevamente la segunda derivada respecto de t, y voy a tener esta sustitución y va a dar a más b dividido sobre 2. Entonces, la media de una distribución uniforme en el intervalo 0,1 es la media, es el punto medio de este segmento. ¿Cómo calculamos el punto medio de este segmento? Calculamos sumando los límites dividiendo entre 2. Y eso genera como punto medio dentro de ese intervalo. ¿De acuerdo? Un caso particular es ese, de que la distribución uniforme esté definida en el intervalo 0,1 y no en un intervalo genérico AB. 0,1. Entonces, esta viene a ser la distribución uniforme 0,1 que se utiliza para poder generar números pseudo aleatorios. En las máquinas de calcular que ustedes tienen, esa memoria contiene este artículo o esta parte de esta distribución donde tenemos esta tecla, random number. Es un 0 para con 3 dígitos. Esos dígitos están generados en el intervalo 0,1, por eso vale 0, estamos hablando de generar. El programa es un programa que hace uso de tomar una semilla y después hacer uso de esta distribución de probabilidad para poder generar estos números aleatorios. Con el fix se puede extender el número de dígitos para cuantos dígitos necesite, y como cuando tengo que hacer una selección puedo utilizar en la forma fraccionaria o en la forma entera, ignorando, por ejemplo, este 0, depende del uso que se quiera dar al simulador de números aleatorios. Bien, preguntas. Voy a darles un minuto. Para la Bernoulli sí tiene que ser obligatoriamente 0,1. Para la binomial va a ser valores de 0,1 hasta n. ¿Sí? Para la hipergeométrica también de 0,1 hasta n o k, el mínimo, el menor de los dos. ¿Alguna duda? Voy a ir a tomar un vaso de agua mientras ustedes repasan esta parte.
Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. El próximo modelo es también otro modelo que es muy útil, es la distribución exponencial. Aquí tenemos el calificativo de la distribución exponencial como está muy mal, un poquito más arriba. Esa función exponencial tiene un parámetro que es lambda. En la bibliografía está siempre con lambda. Eso significa que es un modelo que tiene parámetro lambda, es coeficiente de la función exponencial y también es coeficiente del exponente de esa función exponencial. Es una exponente negativo, entonces esa es la característica del modelo exponencial. Estamos hablando de este tipo de curvas, ¿sí? Este tipo de curvas que descienden a medida que el x tiende a valores mayores y solo está definido para x mayor que 0 y es 0 en otros casos. Una variable exponencial muy conocida en su aplicación de simulación es el tiempo transcurrido entre dos eventos éxitos consecutivos. Cuando quiero representar en algún experimento que se pueda expresar en ese sentido de tiempo transcurrido entre dos eventos éxitos continuos o consecutivos, estamos con un modelo exponencial. Por ejemplo, en el área computacional se utiliza para poder determinar el periodo de tiempo que transcurre entre una y otra proceso de mantenimiento de máquinas, por ejemplo. Eso va a ir a medida que ese tiempo va a ir disminuyendo hasta que quede obsoleto, quede completamente dañada la máquina en esta región. Entonces, hay una región óptima donde su rendimiento es óptimo. Después ya la máquina puede ser desechada porque no continúa con el mismo rendimiento. Y si nosotros definimos X como el número de fallas en un intervalo de tiempo, ¿qué es esa variable X? Esa variable X es una variable de Poisson. Estoy hablando del número de fallas, significa variable discreta. El tiempo aquí es una variable continua. Entonces, la distribución exponencial y la Poisson son más o menos una de la otra. Solo esta está en variable de tiempo y la otra está en número de fallas en función del tiempo. El parámetro es lambda para la exponencial. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, el tiempo transcurrido entre dos fallas consecutivas viene a ser una variable exponencial. Su información. La media es 1 sobre lambda, 1 sobre lambda cuadrado, la función generadora de momento sobre P, resumen de todas sus propiedades, que a esa distribución llamada exponencial. Tenemos esta distribución que está basada en estadística 1.
la distribución normal de parámetros mu y sigma cuadrado. Estamos hablando de la campana de Gauss. La campana de Gauss, el X es normal, tiene dos parámetros. Tiene el parámetro de la media, que está representada, y tiene el parámetro del desvío estándar o la varianza, representada por sigma o sigma cuadrado, dependiendo cuál utilizar. Estamos hablando de una familia de curvas donde depende su definición en función de estos valores que va a asumir los parámetros de este modelo. Su modelo probabilístico, esta expresión. Cuando hablamos de la distribución normal, estamos hablando de todo este modelo. Ese es el modelo. Tiene un coeficiente que es una constante. En ella también está el desvío estándar y está multiplicada un exponencial con este exponente, donde se tiene la diferencia de x menos la media sobre sigma elevado al cuadrado. Sus características importantes es de que la esperanza matemática es mu, la varianza es sigma cuadrado. Y su función generadora de momentos está dada por esta expresión. E elevado a la t multiplicado por mu más sigma cuadrado por t cuadrado dividido sobre 2. Haciendo las derivadas sucesivas puedo calcular la esperanza matemática de x, la esperanza matemática de x cuadrado, de x cubo, de x a la cuarta y así sucesivamente todas las esperanzas matemáticas o los momentos centrados que se llaman. Estamos hablando de esta curva campaniforme que en términos de la variable original x está dada por una curva campaniforme y en términos de la variable z que tendrá su transformación equivalente a través de esta letra o esta expresión de z. Z, que es normal estandarizada, siempre va a ser un cociente. La variable que se dice menos su esperanza matemática sobre la raíz cuadrada de sus variables. Si esta variable es, por ejemplo, es una variable o una variable binomial. Entonces, si yo quiero aproximar la binomial a la normal, ¿qué hacemos? Esta variable es binomial, su esperanza matemática es n por p, su varianza es n por p por 1 menos p. Entonces, tenemos esa manera de transformar una variable cualquiera a la distribución normal estandarizada. Siempre y cuando se conozca su media y su varianza. Para el cálculo de probabilidades con la distribución normal, ¿qué es lo que tenemos? En estadística 1 conocíamos la mu, conocíamos sigma, formar en z, por tanto podemos utilizar las tablas de áreas estandarizadas. ¿Sí? Tenemos los simuladores de cálculo de áreas de la normal estandarizada. En las máquinas de calcular tenemos en las FX570 tenemos la función SHIP1
van a la opción 5 y ahí tienen tres funciones, la función P, Q y R. Y aquí debo ingresar el valor de Z. Cualquier valor de Z que ingrese acá, el P va a representar la probabilidad de que Z sea menor que Z sub 0. O en el Q va a representar la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 0 y menor o igual a Z sub 0. Y el R va a representar la probabilidad de que Z sea mayor o igual a Z sub 0. Estamos hablando, si este es Z sub 0, entonces el P es toda la cola izquierda. El Q es la ala en este sector, o puede ser también en este otro sector, no hay ningún problema, por la propiedad simétrica de la normal. Y el R es la probabilidad de esta cola. ¿Han logrado de entrar a sus máquinas de calcular? Bueno, esas son las herramientas. Tenemos las tablas y tenemos los simuladores. El otro medio es Excel. Con Excel tenemos las funciones de la normal estandarizada. Entonces ponemos en la ventanilla de las funciones el igual, distri, norm, estándar, e.n. Aquí entro el Z sub 0 y aquí tengo que reemplazar este acumulado por verdadero o falso. Cuando coloco verdadero, lo que me da como resultado final es la probabilidad de que Z sea menor o igual a Z sub 0. Si yo coloco en lugar de acumulado falso, voy a calcular la altura, o sea, la ordenada del punto de Z sub 0. Si esto es Z sub 0, con falso estoy calculando esta altura. El punto de la campana con coordenadas en el que corresponde. La representación de este punto, su ordenada, está dada para la opción falso. La operación inversa es la función inversa normal estándar. Pongo acá la probabilidad, entonces me va a dar el valor de Z que tiene esta característica. Que Z sea menor o igual a Z sub 0 da el valor que yo he postulado como probabilidad. O sea, la lectura de la tabla en forma directa es esta y en forma inversa es esta. Creo que eso deberían de tener conocimiento de estadística 1. Ahí está el resumen. Muy bien. Esa es la parte introductoria que quería darles para respecto de distribuciones de probabilidad. ¿Qué es lo que ocurre la extensión de esto para una variable bidimensional? ¿Qué es lo que ocurre para una variable bidimensional? Cuando es una variable bidimensional, también vamos a tener una ley de probabilidad para esa distribución bidimensional que va a estar dada para el par ordenado X y Y va a depender también de algún parámetro θ. Entonces hemos visto en estadística 1 que esta variable bidimensional puede ser discreta, puede ser continua o puede ser mixta. ¿Qué quiere decir? Discreta es cuando las dos variables son discretas. Continua es cuando las dos variables que componen la bidimensional son continuas.
Y mixta quiere decir cuando una es discreta y la otra es continua. Cuando tenemos una variable discreta, tenemos una función de probabilidad conjunta P de X, Y, para X, Y, o sea que es una función que me va a asociar una probabilidad para X igual a X y que la variable Y sea igual a Y minúscula. Esa es una función másica de probabilidad conjunta. ¿Dónde se tiene esto? Estamos en las tablas de doble entrada. Las tablas de doble entrada tenemos probabilidades para cada uno de los valores de X y tenemos esto. Esto es una función de probabilidad si y solo si cumple dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Que esta función P de X, función másica de probabilidad conjunta, es siempre una función no negativa, o está entre 0 y 1. La segunda condición que se cumple esta función es de que la suma de los P de X y Y para todos los X y para todos los Y, esto debe ser igual a 1. Estamos hablando de esas distribuciones que están dadas en la forma de tablas de doble entrada, donde para la última fila y la última columna, que son las probabilidades marginales, al sumar ellas se debe generar siempre 1 en esa situación. ¿De acuerdo? Bien. Para estas probabilidades, cuando tenemos esta probabilidad conjunta, esta probabilidad genera probabilidades marginales. Probabilidades unidimensionales. Probabilidades unidimensionales. Tenemos las probabilidades marginales y las condicionales. Condicionales. Estos son unidimensionales. Toda distribución bidimensional, cualquiera que sea esa distribución, siempre va a generar distribuciones unidimensionales. Esa distribución bidimensional que está dada en esa forma va a generar las probabilidades marginales, que son conocidos como los P de X o el P de Y, o sea, las probabilidades para cada una de las variables, o las condicionales, que son las probabilidades o las funciones P de X dado Y para distintos valores de Y, o el P de Y dado X para los distintos valores de Y y X. Esas son las probabilidades que se pueden generar a partir de una distribución bidimensional, donde el P de X, que es la función unidimensional que me permite calcular la probabilidad de que X asuma un X minúscula,
está dada como la sumatoria del P de X y para todos los valores de Y. El P de Y, que es la función unidimensional que da la probabilidad de que Y asuma Y minúscula, también es una suma de la función conjunta P de X y, pero ahora debe ser sumada para todo X. ¿Qué es el P de X dado Y? La condicional para un X dado Y es igual a la función conjunta de X y sobre la función marginal de la variable que está mantenida como condición. Esa es la definición de una función condicional. La función conjunta sobre la función marginal de la variable que está mantenida como condición. Si yo aquí tengo que definir, por ejemplo, el P de Y dado X, cuando Y asume un valor Y minúscula con un condicionado para un X, esto siempre será un cociente donde en el numerador voy a tener la probabilidad conjunta y en el denominador voy a tener la probabilidad marginal de la variable que se está manteniendo como condición. Esas son las definiciones de esas funciones que se obtienen a través de una función bidimensional. Bien. Para una función bidimensional, si nosotros queremos hacer una descripción, se puede calcular la esperanza matemática de X por Y. Para toda distribución bidimensional, fuera de calcular la esperanza matemática de cada uno de ellos, se puede también calcular la esperanza matemática de X y Y. ¿Qué es la esperanza matemática de X y Y? Del producto de X por Y no es más que una suma doble del producto de X y Y por la función conjunta cuando X es discreta, cuando se toma en cuenta todos los valores de X y todos los valores de Y. Y es una integral doble desde menos infinito en ambos casos hasta más infinito de el producto de X por Y multiplicado por la función conjunta de la variable X y Y diferencial de X diferencial de Y. Esto cuando tenemos una variable. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se calcula con esta esperanza matemática de X por Y? ¿Quién sabe?
Aquí me falta describir la de conjunta y la de continua y la de mixta más. Pero eso voy a hacer como ejercicio la próxima clase. Antes de entrar a la definición de muestra aleatoria, voy a la próxima clase entrar con una revisión de esta distribución bidimensional, continua y mixta, para que ustedes tengan conocimiento de cómo se puede extender para más de 2 variables después. ¿Alguna pregunta? Sí, así va a ser. ¿Alguien tiene alguna duda? Wow. No quiero jugar. Química. Sus propagandas del Google. La última parte. ¿Qué parte, Daniela? Creo que no me está escuchando ya, Daniela. Muy bien. Entonces los veo el lunes. Hasta el lunes.